Para matemática 23 vamos a comenzar hoy con el análisis de las ecuaciones diferenciales, que es el último tema que ellos van a tratar durante este mes, si es que ya no lo están tratando. Bien, vamos primero a dar una generalización, luego algunos métodos de solución. ¿Sí? Bien, la ecuación diferencial, una ecuación diferencial es una ecuación de la forma, vamos a poner f de, entonces puede tener aquí, o sea, la derivada enésima, cualquier cantidad de derivadas. Igual 0. Es decir, que tiene los términos que hay en la ecuación son términos que pueden contener derivadas, pueden contener funciones y pueden contener a la variable. Bien, si esas derivadas solo dependen de y, si y es función real, o sea, de x, entonces se llama ecuación diferencial ordinaria. ¿Ok? Ordinaria. Si aparece como mayor derivada, la derivada enésima es de ecuación diferencial, dice uno, de orden n. O sea, si aparece la segunda derivada es de segundo orden. Si aparece la tercera es de tercer orden. Si los coeficientes, vamos a poner que tiene coeficientes en cada factor. Si los coeficientes, si los azul y solo dependen de x, ¿sí? Entonces se llama ecuación con coeficientes lineales o ecuación diferencial lineal. ¿Bien? Es decir, que no hay mezclas de derivadas o de función con derivadas, sino que función de x por cada derivada, no sé, se llama función lineal. Bien, en otro caso, pues cambia los nombres. Si las derivadas no son, si la y no es una función real de x, sino tiene más variables, entonces la ecuación es derivadas parciales. ¿Ok? Y si los coeficientes aquí no son, no se puede poner como coeficiente dependiente de x, la ecuación es no lineal. Bien, otra cosa interesante es la siguiente. ¿Cómo sería una ecuación lineal? Vamos a escribir una ecuación lineal cualquiera, perdón, una ecuación diferencial cualquiera, y la escribimos de varias formas para que se vea cómo salen las ecuaciones lineales. Vamos a poner una de ellas, por ejemplo, esta que está aquí. De x de y, de x. Tampoco complicada, no hay una con y', aquí está. XY' igual a y menos XY. Por ejemplo, fíjense algo para acostumbrarnos a la escritura. Si la ecuación diferencial puede aparecer así: XY' igual a y menos XY. Vamos a poner que aparece ese tipo de ecuación diferencial. Ajá. Entonces, es una ecuación diferencial. Fíjense que tiene x, y', y y x. Ahora, es una ecuación diferencial. Esa la puedo escribir como x, y' menos, si paso este para acá, o más, este pasa restando, este pasa sumando, x menos 1y igual 0, fíjense, ¿no? ¿Qué pasa? Que la y' se puede escribir como de y de x porque es una derivada ordinaria. Y yo puedo multiplicar todo esto por el de x y me parecería esto. ¿Ok? O sea que si me aparece de esta manera con de y de x separado,
es lo mismo que, fíjense que es esta misma ecuación. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, lineal. Porque los coeficientes, fíjense que dependen solo de X. Entonces, bueno, tendrá su forma, pero la forma, fíjense que la forma como puede aparecer así, puede aparecer así, o puede aparecer así. ¿Ok? En todo caso, da igual. Como aparezca, uno siempre puede de alguna manera reducirla a una de las otras formas. Bien, como las ecuaciones diferenciales no tienen un método de solución determinado que nos puede ayudar a resolver cualquier ecuación diferencial, entonces lo que se hace es que se separan en tipos de ecuaciones diferenciales. Y de acuerdo al tipo de ecuación diferencial que vayamos reconociendo, pues habrá un método para resolver ese tipo particular de ecuaciones. Y precisamente, claro, tenemos que empezar por la más simple. La más simple se llama ecuación de variables separables. Ecuación diferencial ordinaria de variables separables. Esto va a pasar, las variables se puede considerar una ecuación de diferencial de variables separables si tiene la forma esta de y de x igual a h a g de x sobre h de y, ¿verdad? Si yo tengo esta forma, ella es de variable separable y tiene una forma de resolver muy simple que la vamos a ver. Si no es de variables separables, entonces uno tiene que ver si es, por ejemplo, una ecuación del tipo de funciones homogéneas. Ecuación de funciones homogéneas. Ecuación, vamos a poner ecuación diferencial ordinaria de funciones homogéneas. Es decir, que cuando tengamos, por ejemplo, la ecuación de la forma, no sé, una forma que sea, por ejemplo, m de xy por dy más n de xy por dx igual 0, una función es homogénea si el grado homogéneo de m y n son homogéneas del mismo grado. ¿Okay? Si no es homogénea, entonces debe ser, vemos si son exactas. Exactas, en este caso exactas, no son homogéneas, pero la derivada de m respecto de x es igual a la derivada de n respecto de y, en esta que está teniendo la ecuación de esa misma manera. Y si no son exactas, pues vemos si son reducibles a exactas. Entonces finalmente vemos si son simplemente ecuaciones lineales. Lineales, de la forma, no sé, por ejemplo, y' más p de xy igual a f de x. Ecuación lineal. Que yo puedo escribir de esta manera y va a tener varias formas. O y segunda más p de xy' más q de xy igual a f de x. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Esta es la más fácil. Después viene esta. Si es de este tipo, lo vamos a hacer es reducirla a esta para resolverla. Si es de este tipo, la reducimos también a esta o a esta y después a esta para resolverla. Y si es de este tipo, la reducimos a una de estas tres para resolverla. Es decir, vamos a ir aprendiendo la más simple para luego agarrar las más complicadas. Estas van a ser más complicadas
y reducirlas a la más simple. ¿Sí? Esa es la intención. Se puede hacer una especie de algoritmo para reconocer la ecuación diferencial, pero la idea es reconocerla por experiencia, porque el algoritmo nos quitaría cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, a tomar una ecuación diferencial, por ejemplo, esta que está aquí, x más 1 por dy de x igual a x. Vámonos con la variable separable. ¿Qué se hace en variables separables? Uno agarra x más y por de x más 1, perdón, por dy de x igual x. Este es un ejemplo. ¿Sí? Ahora fíjese que si usted pasa, por ejemplo, esta x más 1 para allá, va a tener dy de x igual a x entre x más 1. ¿Sí? Entonces, para ver si es variable separable, vemos si esta es una función de x dividida entre una función de y. Pero como no hay y, significa que la función de y pues, es 1 y entonces es variable separable. Por lo tanto, yo puedo pasar esta x para allá. Fíjense, el método es hacer esto. Y una vez que tengo esto, integro, hago una integral en cada lado, porque aquí la integral va a ser dependiente solo de x, solo de y. Y entonces aquí la integral de y es y, porque recuerden que la integral es la antiderivada, o sea que la antiderivada de la derivada, pues me queda la función. Y la integral de x sobre x más 1, ¿qué sería esa integral? Se ve un poco diferente, sí, tendría que, bueno, vamos a sacarla. X entre x más 1 es lo mismo que 1 menos 1 sobre x más 1 de x, ¿no? Fíjense, x más 1 por 1, x más 1 menos 1 queda x sobre x más 1. Es decir, que la ecuación se convierte en, vamos a ver, la raya no está tan torcida, sin embargo, se ve muy torcida. Por lo tanto, esto está torcido. Ok. Entonces la y aquí sería, vamos a ver, la integral de 1 es x y la integral de 1 sobre, esto es neperiano de x más 1 más c. Y esa es la solución de la ecuación. Es decir, si usted agarra y la deriva y la multiplica por x más 1, le tiene que dar x. Entonces, ahí tenemos una solución general de esa ecuación de variables separables. Entonces, este es el proceso. Separar las variables, integrar y luego conseguir, al terminar las integrales, se consigue la solución de la ecuación diferencial. Bien, claro que ahí no vimos, por ejemplo, que vamos a hacer otra. Vamos a hacer esta, que tiene unos valores que se llama condiciones iniciales. Es decir, vamos a resolver esta. Dice, de y de x es igual a y cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Y una condición inicial, se llama condición inicial, y evaluado en 2 a 2. Esto me va a permitir conseguir la C, la constante. O sea, para eso es que sirven las condiciones que se dan. Bien, aquí se ve que es variable separable porque está separada la y de la x aquí en la fracción, igual que acá. O sea que yo aquí agarro el y cuadrado menos 1 y la paso para este lado. Y el de x lo paso para este lado, así. Está dividiendo como que dice pasa hacia arriba. Y este que está arriba pasa hacia abajo. Entonces obtengo de este lado y de este lado x. Por eso se llama variables separables. Y entonces me va a quedar la integral de dy sobre y cuadrado menos 1 igual a la integral de dx sobre x cuadrado menos 1. Bien, esta integral tendríamos que arreglarla. No se ve tan complicado porque y cuadrado menos 1, fíjense, voy a resolver una.
la integral de du sobre u cuadrado menos 1 me va a servir para las dos. Sería u más 1, ajá, y por aquí u menos 1, ¿verdad? U más 1 por u menos 1 me da u cuadrado menos 1. Entonces arriba los coeficientes, si ponemos aquí un 1, tengo u menos 1 por 1 es u, ajá, y un 1 aquí. Entonces necesito un 2 en alguna parte. Fíjense, aquí me queda u menos 1 más u menos u más 1, se van los 1 y me quedan 2u. Sí, y necesito que se haya la u. O sea que si pongo aquí menos, ajá, u menos 1 menos u menos 1 me queda menos 2. Entonces si pongo aquí menos 1 y aquí más 1, vamos a ver, aquí me queda u más 1 menos u menos 1 sobre u cuadrado menos 1. U se va con u y me queda 2 sobre u cuadrado menos 1. Entonces necesito ponerle un medio en alguna parte. ¿Ok? De manera que si hago eso, esta es neperiano de u menos 1 y esta es neperiano de u más 1. Por un medio. Entonces, este un medio, este neperiano es u menos 1 entre u más 1 y el medio es la raíz cuadrada más c. ¿Verdad? Entonces, esto sería, esta integral sería el neperiano de y menos 1 sobre y más 1 elevado a la 1 medio. Y esta integral sería el neperiano de x menos 1 sobre x más 1 elevado a la 1 medio más una constante. Esa constante la podemos escribir como el neperiano de c. ¿Sí? Para que no se me complique tanto. Porque entonces, como es el neperiano de c, esta suma me permite decir que el neperiano de todo eso que está ahí, y más 1 sobre y más 1 a la 1 medio, es el neperiano de c por x menos 1 sobre x más 1 a la 1 medio. Porque aquí tengo suma de neperianos, me queda multiplicación aquí, ¿no? O que incluso la puedo meter como dentro del 1 medio. De manera que cuando quito el neperiano me queda que y menos 1 entre y más 1 a la 1 medio sería c por x menos 1 entre x más 1 a la 1 medio. Bien. Bien, como son raíces cuadradas, vamos a suponer que son positivas, no nos importa. Entonces, no, nos queda que esto, y menos 1 sobre y más 1 sería igual a una constante c por x menos 1. Podemos escribirlo así, c por x menos 1 entre x más 1. Bien. Ok, entonces tenemos que trabajar esto que está aquí. Y de 2 da 2. Entonces aquí yo puedo meter el 2 y 2. En la y2, 2 menos 1 sobre 2 más 1 igual a c por 2 menos 1 sobre 2 más 1. Eso significa que c vale 1. Por lo tanto, si c vale 1, la solución, en este caso, se llama particular porque ya tengo la c, sería esa. Y menos 1 sobre y más 1 igual a x menos 1 sobre x más 1. Claro, alguien diría, bueno, pero no tengo la y, porque esta es una función implícita. Ya esta es solución. Pero si alguien desea obtener la y, bueno, se puede despejar de ahí también. Eso no es problema. Porque y menos 1 entre y más 1 es lo mismo que 1 menos 2 entre y más 1, y eso sería x menos 1 entre x más 1, de manera que menos 2 entre y más 1 es igual a, bueno, sería más fácil pasar este para allá, me queda 2 entre y más 1 igual a 1 menos x menos 1 entre x más 1.
O sea que 2 entre y más 1 es igual, x más 1 por 1 es x más 1, menos x más 1 me queda 2 sobre x más 1. ¿Lo ves? De manera que y más 1 sería igual a x más 1, de donde y sería igual a x. Esa es la solución. ¿Sí? Solución particular, ojo. Ok. Supongamos, no es variable separable, entonces pasamos al segundo caso, que sea de ecuaciones homogéneas. ¿Qué significa homogéneas? Significa que las funciones que acompañan a la de x y a la de y son homogéneas del mismo grado. Del mismo grado. Es decir, yo voy a buscar una que nos ayude, que sea más o menos simple. Por ejemplo, esta dice esta. Y cuadrado más yx puede ser esa. Y cuadrado más yx por dx menos x cuadrado de y es igual a 0. Entonces la función que acompaña a dx y a dy le vamos a poner nombre. A x, a esta le llamamos m. M de xy sería la función y cuadrado más yx y n de xy sería x cuadrado o menos x cuadrado, da igual, el signo no nos importa. ¿Qué significa que sea homogénea? Es así, fíjese. Usted calcula m de t x ty, o sea, multiplicando el par xy por una t, un parámetro t, y ¿qué le da aquí? Le queda ty cuadrado, ¿sí? Más ty multiplicado por tx, porque las variables ahora no son xy, sino tx, ty. Cambio la x y la y por tx, ty respectivamente. Esto me queda t cuadrado y cuadrado más t cuadrado y, ¿no? Saco el t cuadrado factor común y me queda y cuadrado más yx. Y cuadrado más yx es m, o sea que esto es igual a t cuadrado por m de xy. Entonces se dice que m es homogénea de grado 2. ¿Ves? Pues cuando pone una t aquí, queda multiplicada la función por una t cuadrada. N también sería, porque si te agarra n de tx, ty, resulta que n es x cuadrado, entonces sería menos tx cuadrado. Y eso da menos t cuadrado de x cuadrado, que es t cuadrado por n de xy. Entonces también es de grado 2. Luego tienes dos funciones homogéneas aquí del mismo grado. Entonces la ecuación se llama ecuación diferencial de funciones homogéneas. Algunos dicen simplemente homogéneas. ¿Okay? En caso de que esto pase, entonces uno lo que tiene que hacer es precisamente hacer un pequeño cambio de variable. El cambio de variable, con el cambio siempre, con el mismo cambio o uno parecido. O sea, usted cambia y igual a u por x o x igual a u por y. Y se va a convertir, obtiene una variable separable. ¿Lo ven? O sea que la idea es hacer un cambio de variable para irnos a la ecuación anterior de variable separable y resolverla.
Entonces ya vamos a tomar y igual a ux cuadrado. Ux, perdón. Entonces, aquí la va metiendo aquí. Bueno, primero hay que calcular quién sería de y. De y sería a la x de u, derivada de u por x sin derivar, más derivada de x, que es 1, por esta sin derivar es 1. O sea, u más x, podemos ponerlo así, u más x por du. Más fácil, ¿no? Si ponemos derivada de x es 1 por u, es u. Derivada de u es de u por x, es x de u. Y lo metemos acá. Nos quedaría así, fíjense. Y cuadrado sería u cuadrado x cuadrado, ¿no? Más y por x, pero y va a ser u por x, entonces me queda ux cuadrado. Todo eso multiplicado por dx. Y le voy a restar x cuadrado multiplicado por dy, que es u más x de u. Es igual a 0. Bien. Entonces, aquí x cuadrado, que x cuadrado, y que x cuadrado. O sea, que yo puedo eliminar esa x cuadrado porque esto es igual a 0. Divido todo entre x cuadrado. Me va a quedar entonces u cuadrado más u por dx menos, como estoy eliminando esta, me queda u menos x de u menos u menos x de u es igual a 0. ¿Lo ven? Entonces la ecuación se acaba de transformar en esto que está aquí. Este de u y este es u. Este u lo puedo pasar para allá. ¿Sí? Este u lo paso para allá y entonces me queda así. U cuadrado más u de x menos x de u igual u. Un problema está u, ya va. Si aquí saco un factor común, no me sirve. Vamos a ver qué pasó aquí. X cuadrado por u se queda menos u y x cuadrado se va y me queda menos x de u. Ok. Si divido todo entre x, lo malo es que me quedó aquí una u. No me gusta que me quede una u. Me gusta que me quede una u. Porque después la x me va a fastidiar. Sí. Bueno, vamos a sacar aquí un factor común a ver qué pasa. Sería así, vamos a ver. U que multiplica a u más 1 por dx menos u igual a x de u, ¿no? Ajá. Si divido entre u, aquí me queda u más 1 por dx menos 1 sería igual a x de u sobre u. Entonces, si divido, hay algo extraño aquí, no está bien. ¿Dónde me equivoqué? Vamos a ver rápidamente. Esto es m de xy, y cuadrado más yx menos x cuadrado. Ok. Vimos que era homogénea, luego hago el cambio y igual u por x. Y entonces la derivada de y va a ser la derivada de x, que es 1 por du. 1 por u es u, y de u por x sin derivar es x de u. Luego sustituyo. X cuadrado y cuadrado más, esto sería u por x cuadrado, claro, de x menos x cuadrado por dy. Pero dy me deja una bendita u. Y si me deja una u, esa u tengo que pasarla para allá obligatoriamente. Vamos a borrar aquí y dejamos así. Vamos a dejarlo así. U cuadrado más u por dx menos x por du igual a u. Bien. Si yo divido todo entre x por u cuadrado de u, aquí me va a quedar, fíjense, de x entre x menos de u entre u cuadrado más u es igual a u entre x por u cuadrado más u.
Y debe quedarme un 0 ahí. O sea, aquí tengo la variable separable, pero esta función que está aquí no me ayuda. Bien, vamos a, esa no es de variable separable, lamentablemente escogí una que no era. No es de, perdón, no es, es homogénea, pero no me sirve de mucho. Vamos a tomar otra porque vamos a perder mucho tiempo y no es la idea. Vamos a tomar esta. XY cuadrado de Y de X. Es igual a Y cubo menos X cubo. Bien, veamos esta rápidamente. Esto, si ustedes aquí XY cuadrado de Y, entonces pasa el de X para allá, me queda Y cubo menos X cubo de X, ¿no? En otras palabras, esto se puede escribir pasando aquí restando para allá, sería así de X más XY cuadrado de Y igual 0. Fíjense que aquí T está elevado al cubo y aquí no está el cubo, pero está la 1 y a la 2. Sumamos los exponentes, da 3. Por lo tanto, sí son homogéneas de grado 3. Entonces, esto es M de XY igual a X cubo menos Y cubo. Bueno, ya vimos que es homogénea. Entonces, lo que hacemos es que cambiamos Y por UX otra vez. Ese es el método. Siempre eso, ese cambio de variable debe llevarme siempre a una ecuación de, fíjense, si usted cambia Y, aquí me queda X cubo menos U al cubo por X cubo, a menos que esté cometiendo algún error. Más, aquí me queda X por Y cuadrado, sería X al cubo por U cuadrado, por dy. Ahora, dy sería, de nuevo, U más X de U. Y creo que no me estoy equivocando porque de Y es U. Ah, ya. Ya entendí. O sea, el problema es que yo estoy eliminando, aquí digo que la derivada de X es 1 y no es así, sería U de X más X de U. ¿Ok? Derivadas alternas. Claro, con razón la otra no me dio. Me disculpo por eso. Por suponer que de X es 1. Si de X es 1, entonces la ecuación aquí no tendría sentido. Es razonable. Bien, aquí tengo X cubo, que si lo saco factor común con este, se va con el 0. Y me va a quedar 1 menos U al cubo. Ahora sí. Por dx. Aquí me queda U cuadrado por U, sería U al cubo por dx. Y aquí U cuadrado por X por du igual 0. ¿Sí? Perfecto. Ajá. Entonces ahora, esto sería este de x, fíjese, 1 menos u a la 3 de x más u a la 3 de x, el menos se va con el menos y me va a quedar de x solito, más u cuadrado de x de u igual 0. Bien. Y si usted divide entre x, le va a quedar entonces de x entre x más u cuadrado de u igual 0. Y aquí está la variable separable, es decir que u cuadrado de u es igual a menos de x entre x. Bien, hago las integrales. U de u igual a menos de x entre x y esto me queda u cuadrado, perdón, esto es u cuadrado. Un tercio de u al cubo es igual a menos neperiano de x más c. Recuerdo que u es y sobre x sería, entonces sería y a la 3 sobre 3x a la 3 igual a menos neperiano. Aquí puedo poner, si en vez de esta c pongo neperiano de c,
sería menos neperiano de x cx, ¿no? C por x. Se puede dejar así, no hay problema. Y entonces este 3x cuadrado pasa para allá. X cubo, perdón, por neperiano de cx. Y aquí tengo la solución. Bueno, si quieres la solución como y, pone menos 3x cubo neperiano de cx, todo elevado a la u tercia. Ahí está la solución. Bueno, no se ve bien. Vamos a poner un poquito para acá. Ok. Esas son ecuaciones homogéneas. Sí, en la anterior tuve un pequeño error de que eliminé el de x y no debía. El de x queda. Si y es igual a u por x, de y es u de x más x de u. Bien. Y finalmente tenemos una que se llama variables, ecuaciones exactas. Vamos a ver una de esas para y ver cómo se resuelven y trabajar con ellas. Fíjense, si es exacta, si una ecuación es exacta, la ecuación mxy de x o de y de x más n da igual de x más n por xy de y igual 0. Si se pone que es exacta, la condición necesaria y suficiente es que si la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x, entonces es exacta. ¿Qué significa que es exacta? Perdón, que es un diferencial exacto. Y, si la integral del diferencial es la integral de la derivada y me da la función de una vez. Me explico, voy a agarrar una y ahí observarán el hecho. Vamos a tomar, por ejemplo, esta. 2xy de x. 2xy de x más x cuadrado menos 1 de y igual a 0. ¿Okay? Fíjense usted que usted agarra la derivada de m, respecto de y le queda a 2xy, la derivada respecto de y es 2x. Y la derivada de n respecto de x, aquí la derivada respecto de x cuadrado es 2x, de 1 es 0, queda 2x. O sea que son iguales. Por lo tanto, tenemos que es exacta, ¿no? Porque esa es la condición necesaria y suficiente que me dan aquí. Bien, al ser exactas, entonces significa que la 2xy es la derivada de la función que estoy buscando con respecto a x. Y x cuadrado menos 1 es la derivada de una función que estoy buscando con respecto a y. ¿Lo ves? De manera que aquí tendría la derivada de f respecto a x por dx más la derivada de f con respecto a y por dy. Y entonces, si eso es la definición de la derivada de o la diferencial de f. Si la diferencial de f es igual a 0, entonces f es constante y esa es la solución. Esta sería. Claro, si usted tiene esto que está acá, vamos a ver aquí esta palabra exacta. Usted dice, bueno, si de f de x es la primera, que es 2xy, entonces la integral, así, de f, vamos a poner la d, es igual a 2xy de x, así. O sea que la función f, pero que es una función que depende de xy, es igual a esta integral con respecto a x, pero esta integral con respecto a x es x cuadrado y más una constante. Esa constante la podemos llamar c o cualquier otra, pero depende, perdón,
de y. Porque cuando yo derive esto respecto a x, me queda 2xy, que es esto, más la derivada de una función que no tiene x sino y, son y constante, es 0. O sea que la constante aquí es de y. Ahora bien, yo voy a derivar esto respecto, ahora derivo esta función que tuve aquí, la voy a derivar respecto a y. ¿Qué me quedaría aquí? Respecto a y me queda x cuadrado más la derivada respecto a y de c. Y aquí sí depende. Ahora, esa derivada aquí está. Debe ser igual a x cuadrado menos 1. Es decir, que la derivada respecto de y, de la función esta que va a depender de y, debe dar menos 1. Eso significa que c de y es menos y, para que su derivada dé menos 1. ¿Verdad? Si c de y es menos y, entonces usted dice, ah, bueno, entonces la función f de xy sería aquí x cuadrado y menos y. ¿Sí? X cuadrado y menos y. Bien, sí, entonces esa es la derivada de la función que me da el diferencial exacto, que me da la ecuación diferencial. Aquí dice que la derivada de esta función es 0. Entonces eso significa, o sea, lo que tenemos ahí es que la diferencial completa, o la derivada de f de xy, igual a 0. Eso significa que f de xy tiene que ser una constante c. Y si es una constante c y ya yo conseguí f de xy, entonces la solución de mi ecuación sería esta: x cuadrado por y menos y igual a una constante c. Si usted quiere despejar la y de ahí, es fácil. Y x cuadrado menos 1 igual c, de donde y sería igual a c sobre x cuadrado menos 1. Y esta es la solución, la función solución de la ecuación que teníamos. Bien. Podemos verificar que sea una solución para culminar, porque el procedimiento de la exacta siempre va a ser el mismo. Vamos a ver, la ecuación era, vamos a escribirla para que se vea lo que quisimos decir aquí. 2xy, perdón, 2xy de x más x cuadrado menos 1 de y es igual a 0. O sea que si usted divide entre dx, le va a quedar x cuadrado menos 1 por dy de x. Tendría que ser, esto va a quedar 2xy solo por aquí menos 2xy. Por lo tanto, la derivada de y respecto de x va a ser igual a menos 2xy sobre x cuadrado menos 1. Si yo digo que la solución es esta, ¿verdad? Tendría que cambiar a, o sea, buscar aquí de y de x, pues, a ver si da eso. O sea, vamos a ver. Fíjense. O buscar y prima desde aquí. Da igual. Si y es igual a c entre x cuadrado menos 1, la derivada de y respecto de x sería menos la derivada de abajo, que es 2x por c dividido entre x cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Ahora resulta que c, o sea, esto sería menos 2x sobre x cuadrado menos 1 por c entre x cuadrado menos 1, porque está elevado abajo al cuadrado. Pero c entre x cuadrado menos 1 es el mismo y, ¿lo ves?
Entonces esto me queda menos 2xy, porque es por y, sobre x cuadrado menos 1, que es precisamente lo que tengo acá. O sea que esa solución conseguida es la solución de la ecuación que andamos buscando. Bien. Entonces hoy vimos que las ecuaciones, algo de ecuaciones diferenciales, por lo menos las más simples, ¿no? Es decir, cómo son, vimos la notación, cómo pueden aparecer escritas, y además vimos que hay varios tipos. O sea, la idea es organizarlas en tipos. Entonces, bueno, la más fácil, después una más un poquito más complicada y así sucesivamente. Entonces, bueno, variables separables es la más fácil, homogéneas es la segunda, exacta podría ser la tercera, se le puede dar un orden, después vendrán otras. Hoy vimos cómo tenemos variables separables, homogéneas se reducen a variables separables y la exacta ya es un tipo especial. Cuando la ecuación parece homogénea pero no es, entonces verificamos si es exacta. Y si es exacta, tiene una solución, un método de solución simple. ¿Sí? Bastante simple. Entonces sería bueno ver otro tipo de ecuaciones más adelante, que son las ecuaciones lineales que se pueden cambiar por una de estas tres anteriores y así resolverlas. Bien, vamos a dar el video hasta acá. Ya tenemos tres tipos de ecuaciones. El próximo video seguiremos con otras. Cualquier duda que genere este video, pues estoy a la orden en el grupo de apoyo de WhatsApp, Apoyo Mate 23. Y bueno, esperemos que este video sea de mucha utilidad para los alumnos de Mate 23. Por lo pronto, hasta el próximo video.